Gracias por acompañarnos en este día y ser parte de la familia mundial de Lecciones de Vida o Lecciones de la Escuela Sabática, la escuela más grande del mundo, la escuela que durará por la eternidad. Pronto Jesús será nuestro maestro. Martin Luther King Jr. dijo una vez, si un hombre no ha descubierto algo por lo que morir, no es digno de vivir. Bueno, San Pablo expresó un sentimiento similar cuando dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y sabes que estas no son palabras vacías, porque Pablo realmente estaba dispuesto a morir por Cristo, lo cual finalmente hizo. Y citando Salmo 44, Pablo anunció al Señor, por causa de ti somos muertos todo el día, somos contados como ovejas en matadero. Por lo tanto, sus palabras en Gálatas 2:20 no deberían sorprendernos, cuando dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo estuvo dispuesto a morir por Cristo porque se comprometió a vivir para Él. Y él continúa diciendo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así pues, Pablo vivió y murió por causa del Evangelio. Y la lección de hoy enfatiza 3 temas principales. Dios nos llama a vivir con una mentalidad misionera, incluso a estar dispuestos por Él. La muerte se asemeja al sueño, cuya solución es la resurrección del cuerpo, no la inmortalidad del alma. Luego el otro tema es Cristo nos llama a la unidad en su espíritu. Y finalmente, dado que todos estamos involucrados en una guerra espiritual, no solo debemos usar las armas adecuadas, sino también luchar juntos en esta unidad. Abre tu Biblia, por favor, en Filipenses 1:21. Y en un momento más regresaré para que repasemos juntos el tema vida y muerte. Leo en Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un versículo corto pero que expresa mucho, ¿verdad? Suele decirse que la muerte es parte de la vida, pero sabes, eso no es cierto. La muerte es lo contrario de la vida. Es el enemigo de la vida y será el último enemigo a ser destruido. Y Pablo dice enfáticamente que Cristo murió para destruir por su muerte al que tenía el dominio de la muerte, a saber, al diablo, y para librar a los que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida. Y aunque estaba dispuesto a morir por Cristo, Pablo confiaba en su destino eterno. Mientras tanto, lo más importante para él era honrar a Cristo y predicar el Evangelio al mayor número posible de personas con su propia vida o con su muerte. Tal vez esa sea una de las razones por las que tenemos tantas epístolas suyas, por medio de las cuales pudo llegar a muchas personas y lugares, incluso a algunos sitios que él mismo nunca visitó. Ahora, la vida es breve, amigos, lo sabemos, por lo que debemos hacer el mayor impacto posible para el reino de Dios en el lapso de los años que Dios nos presta o nos concede. Y buena parte de ese impacto tiene que ver con que fomentemos la unidad de la fe. Como veremos en este tema, es una de las importantes razones por la que Pablo escribió a los filipenses la unidad en la fe. ¿Cuál parece ser la expectativa de Pablo en cuanto al resultado de su juicio? ¿Qué considera incluso más importante que ser absuelto? Veamos Filipenses 1:19 y 20. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Aunque Pablo no era un delincuente, no era la primera vez que lo encarcelaban, y tampoco era ajeno a la persecución. En su carta a los Corintios, él detalló sus sufrimientos hasta ese momento. Observemos segunda carta a los Corintios capítulo 11, y nos dice así. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablando, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces.
De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¡Qué lista tan extensa! No obstante, aclara inmediatamente que esos sufrimientos no eran lo más importante en su mente. Dice, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Esto era su motivo de interés. Al igual que Jesús, que no escatimó nada para salvarnos, Pablo estaba dispuesto a gastar y gastarse por el bien de los creyentes. Sin embargo, paradójicamente, cuanto más se parecen las acciones de una persona a las de Jesús, menos es amada o apreciada por algunos. ¿Ocurre eso? Comienzan las críticas, la envidia, etc. Comenta Elena de White lo siguiente, de una forma magistral. Dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. A pesar de ello, los cristianos fieles siguen siendo quizás la forma más poderosa de glorificar a Dios y de revelar la verdad del Evangelio. La paciencia y el gozo de Pablo, su ánimo y fe durante su largo e injusto encarcelamiento eran un sermón continuo. Por eso pregunto, amados, evalúa cómo vives y tratas a las personas, especialmente a quienes no te tratan bien. Mira el ejemplo de Pablo, mira el ejemplo de Jesús. ¿Qué clase de testimonio presentamos a otros acerca de Jesús? Todos, especialmente los creyentes, somos partícipes del gran conflicto que hace estragos a nuestro alrededor y en nosotros. Todos experimentamos de un modo u otro, y hasta nuestro último día de vida, la realidad de esta lucha cósmica. Es que estamos envueltos en una guerra espiritual, pero tenemos armas poderosas. Veamos, como lo menciona el apóstol aquí en 2 Corintios capítulo 10. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea que las armas espirituales más letales son las ideas, sean buenas o malas. Y Satanás utiliza la crítica, la traición, la vergüenza, el miedo, la presión grupal y una serie de instrumentos similares que los cristianos nunca debemos emplear. Pero a veces se nos pegan esas costumbres. En cambio debemos usar el amor, la misericordia, la paz, la mansedumbre, la paciencia, la bondad y el dominio propio. Nuestra arma más poderosa, si es usada correctamente, es pues la palabra de Dios que contiene estos principios, manejada por el Espíritu Santo. Porque solo Dios puede llevar la verdad al corazón de una persona. Es el Espíritu que se mueve al leer la palabra. Nosotros somos solo el instrumento de Dios para lograr sus propósitos. Vamos a los siguientes versículos. Filipenses capítulo 1, versículos 21 y 22. Ya leímos parte de esto. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Bueno, ¿cuál es el punto que destaca aquí Pablo, especialmente en el contexto del gran conflicto? Que nuestra batalla es espiritual, pues estamos en una guerra de ideas y valores. Sin embargo, Cristo ya obtuvo la victoria por nosotros en la cruz y nunca seremos derrotados si permanecemos unidos a Él, incluso si ello nos cuesta la vida. Y Pablo estuvo dispuesto a sobrellevar todo lo que le sucediera aquí en la tierra, por injusto que fuera, pues había confiado su vida y su presente y su futuro al tribunal superior. Y como cristianos no debemos luchar tanto por nuestros derechos como por lo que es justo.
contrariamente a la máxima según la cual la fuerza hace la razón, la verdadera fortaleza es el resultado de la última, ¿verdad? La sumisión a la voluntad de Dios es algo honorable. De hecho, es la única manera de obtener la victoria en la guerra que libramos. Vamos a repetir. La sumisión a la voluntad de Dios, eso es clave. Jesús, por supuesto, es el ejemplo por excelencia de la sumisión a la voluntad de Dios, como demuestra Pablo en Filipenses 2. Por eso pregunto, ¿cómo estás experimentando ahora mismo la realidad del gran conflicto? ¿Estás sometiéndote al Señor? ¿Cómo puede darte consuelo y fortaleza el hecho de saber que Cristo ya obtuvo la victoria por nosotros? Hay una gran ventaja. Tú y yo también podemos ser victoriosos. Y a continuación el apóstol escribe lo siguiente. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Bueno, ¿qué quiere decir aquí Pablo cuando afirma que partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor? ¿Sabes que este pasaje ha sido mal interpretado por muchos a lo largo de los siglos? En el texto para memorizar que leímos al comienzo, Pablo se refiere al contraste existente entre vivir y morir. El cristiano vive para Cristo e incluso puede morir por Él. Y en este sentido, la muerte es ganancia porque nuestro testimonio resulta mucho más poderoso y persuasivo. Sin duda, solo alguien que realmente creyera estaría dispuesto a morir por su fe. Pero también debe reconocerse que los muertos están realmente muertos, es decir, nada saben, descansan en la tumba hasta la resurrección. Por eso Jesús dijo acerca del difunto, su amigo Lázaro, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarlo del sueño. Si las personas van al cielo inmediatamente cuando mueren, la frustración de Lázaro no podría haber sido mayor al ser traído nuevamente a esta tierra, después de haber estado disfrutando del paraíso durante 4 días. Es que la Biblia no enseña eso. La muerte es como un sueño profundo del que Jesús nos despertará y despertará a sus fieles, a sus seguidores cuando regrese. Entonces, junto con los santos que estén vivos, serán llevados al cielo para estar eternamente con Jesús. O sea que para Pablo partir de la vida presente a fin de estar con Cristo significa participar con Él del sufrimiento y la muerte para llegar de algún modo a la resurrección de los muertos. Además, sin duda, era consciente de que cerraría sus ojos al morir y que lo primero que vería cuando volviera a abrirlos sería a Jesús, quien los llevaría juntamente con todo el pueblo de Dios al lugar que Él ha preparado para quienes le aman. Aunque estaba dispuesto a morir por Cristo, Pablo sabía que sería mejor para los filipenses quedarse en la carne, o sea, estar ahí con ellos. Curiosamente, no es fácil para el cristiano decir si es mejor vivir para Cristo o morir para Cristo. Pablo dijo, es difícil decidirme por una de las dos cosas, seguir vivo o descansar en la tumba, descansar en la fe. Aunque no nos agrada la idea de la muerte, yo pregunto, ¿has pensado alguna vez que lo primero que veremos los creyentes, tras lo que nos parecerá apenas un segundo después de morir, será el regreso de Cristo? ¿Cómo podría este pensamiento ayudarte a entender lo que está expresado aquí por el apóstol Pablo? Bueno, pasemos al otro punto, porque la última oración de Jesús por sus discípulos estuvo dominada por un tema clave, la unidad. Jesús miró más allá de la cruz, al momento de su reencuentro con su Padre y de su reunión con nosotros. Padre, dijo Él en su oración, San Juan 17, aquellos que me has dado, estén conmigo donde yo esté para que vean mi gloria, la que me has dado por cuanto me has amado desde antes de la creación del mundo. O sea que Jesús oró para que el Padre guardara a sus hijos a fin de que sean uno como lo somos nosotros, dijo Él. Y también subrayó la nefasta consecuencia de la desunión, que se convierte en un motivo para que muchos no crean. Y Jesús subraya 2 veces en esta breve oración que nuestra unidad con Él y con el Padre tiene el propósito de que el mundo crea y que el mundo conozca que tú me enviaste. Pablo y Jesús coinciden en lo que es indispensable para la unidad de la iglesia. Veamos Filipenses y veamos San Juan.
solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Sabes que la expresión griega aquí traducida como portarse como es digno significa vivir como ciudadanos? No de un reino terrenal, sino del reino celestial. El Sermón del Monte, por otra parte, describe un hermoso cuadro de lo que significa ser hijos del Padre Celestial y ciudadanos de su reino. Pobres en espíritu, mansos, hambrientos y sedientos de justicia, misericordiosos, puros de corazón, pacificadores y dispuestos a poner la otra mejilla, amar a los enemigos, bendecir a los que nos maldicen y hacer el bien a quienes nos odian. En resumen, practicar la justicia, amar la bondad y andar humildemente con tu Dios, como dice el libro de Miqueas. Sé que es difícil disgustarse con alguien de estas características, ¿verdad? Es muy difícil. Sin embargo, a veces nos molesta que algunas personas sean demasiado buenas. Incluso podemos caer en la tentación de pretender rebajar su valor o encontrar algún punto débil en ellas para demostrar que no son tan buenas y para sentir que pues nosotros no somos tan malos en comparación con ellas. Y entramos a compararnos o etiquetar personas. En lugar de eso, amados, ¿por qué no ocuparnos en ser más amorosos, generosos, misericordiosos y humildes? Ellen White se refirió a quienes aman al mundo y sus ganancias más que a Dios o a la verdad, y tristemente hay de esos. La desunión en la iglesia proviene a menudo del orgullo. Mira cómo lo escribió la profetisa del pueblo de Dios. Leo esta cita bien interesante, y dice así: a medida que la iglesia ha cultivado el orgullo y la ambición mundanal, el Espíritu de Cristo se ha ido apartando de ella y se han introducido la emulación y la contienda, destruyéndola y debilitándola. Cuán crucial, amados, cuán crucial es que cada uno de nosotros aprenda la humildad y la mansedumbre que Jesús demostró como nuestro modelo. ¡Qué iglesia tan diferente seríamos! ¡Qué impacto en la comunidad! Y Pablo nos insta a estar unidos sin temor. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Si, amados, la estrategia de Satanás consiste en dividir y conquistar. La desunión es mortal. Jesús dijo, si una casa estuviese dividida contra sí misma, no podrá permanecer. Y este es un principio sencillo que Satanás está encantado de que olvidemos. Nuestra unidad nos ayuda a cumplir nuestra misión profética como el remanente de la profecía bíblica, proclamando el Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Puesto que la unidad es crucial para cumplir nuestra misión de difundir el mensaje encomendado por Dios, y en vista de que la oración de Jesús de Juan 17 destaca la verdad de la palabra de Dios como una de las claves más importantes para la unidad, mensaje, misión y unidad, ¿no deberíamos poner en práctica, leer esto y practicarlo para que la oración de Jesús sea una realidad en nuestras vidas? Es posible. Jesús lo prometió y Él siempre dice la verdad. Por eso, hermanos, nuestro mensaje no puede separarse de nuestra misión y nuestra unidad. Estas tres claves se mantienen juntas o caen juntas. No hay éxito si falta alguna de ellas. Pero no hay nada que temer si las tres están en su lugar.
Por eso Pablo exhorta a los creyentes, le dice, en nada se dejen de intimidar por la oposición. Satanás es un enemigo derrotado. Aunque nos quiten la vida a causa de nuestra fe, nada puede hacernos daño si seguimos el bien. Porque el diablo es impotente para detener la marcha de la verdad divina. La vida misma en este mundo tan caído y difícil es compleja, incluso para las personas excelentes. Ahí tenemos a Job, un hombre justo, al punto de que Dios mismo dijo de él que era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, la calamidad se abatió sobre él y su familia de la noche a la mañana. ¿Quién no ha aprendido, ya sea por experiencia o por lo que le sucedió a otros, que la vida parece transcurrir al borde de un precipicio que puede desmoronarse en cualquier momento? El sufrimiento es hasta cierto punto el destino de todos nosotros, pero con todo es preferible sufrir por Cristo que por cualquier otra razón. Ahora, dos importantes citas antes de concluir de mi escritora favorita. Dice así: de la rueda de tormento, la estaca, el calabozo y de los escondrijos y cavernas de la tierra llegaba a sus oídos el grito de triunfo de los mártires. Oía el testimonio de las almas resueltas, quienes, aunque desamparadas, afligidas y atormentadas, padecían sin temor, testificando solemnemente de su fe, diciendo: yo sé en quién he creído. Los que así rindieron su vida por la fe, declararon al mundo que aquel en quien habían confiado era capaz de salvar hasta lo sumo. Y la segunda cita de Pastor Cottrell dice: nunca hubo tan gran diversidad de fe en la cristiandad como hoy. Si los dones fueron necesarios para conservar la unidad de la iglesia primitiva, ¿con cuánto mayor motivo lo son para restaurar la unidad hoy? Y que es el propósito de Dios restaurar la unidad en la iglesia en los posteriores días, queda abundantemente probado por las profecías. Se nos asegura que los centinelas verán con sus propios ojos cuando el Señor haga volver a Sión. También que en el tiempo del fin los sabios entenderán. Y cuando esto se cumpla, habrá unidad de fe entre todos aquellos a quienes Dios tiene por sabios, por los que en realidad lo entiendan correctamente. Necesariamente deben estar de la misma manera. De estas consideraciones y otras parecidas, es evidente que el estado perfecto de la iglesia, aquí predicho, está todavía en el futuro. Por consiguiente, estos dones no han cumplido todavía su propósito. Y se cumplirá, porque Jesús lo prometió. Él dice la verdad. Habrá una unidad total en la iglesia. Ocurrió en el primer siglo, ocurrirá en el siglo final. Los discípulos llenos del Espíritu Santo salieron y fue la gran lluvia temprana. Miles, millones fueron convertidos. Y ahora, para concluir, hermano y hermana, Jesús dijo: el discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su señor. Entre otras cosas, esta enseñanza incluye el rechazo, el sufrimiento e incluso el martirio. Jesús dice: si a mí me persiguieron, también os perseguirán a vosotros. ¿Estamos listos para eso? ¿Estamos conscientes de que habrá oposición? A veces duele más la oposición interna que la externa, ¿verdad? Como obreros en la causa de Cristo debemos estar preparados para los tiempos difíciles. Y la Biblia revela que Satanás trabaja diligentemente en este mundo para impedir que el Evangelio se predique en todas las naciones, en todas las tribus, lenguas, grupos étnicos, etc. Sabe que le queda poco tiempo. Pero el pueblo de Dios también debe trabajar diligentemente. Por lo tanto, Cristo nos llama a vivir para la misión. Y si morimos mientras realizamos nuestra tarea misionera, se nos asegura que dormiremos en la tumba esperando la resurrección en la segunda venida. Dios no olvida a quienes mueren en fidelidad al mensaje del tercer ángel. Se les promete: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor de ahora en adelante. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos y sus obras siguen con ellos. Por ahora es necesaria la perseverancia. Estamos llamados a tomar nuestra cruz y seguir a Cristo hasta el día que cambiemos la cruz por la corona de la vida. Ese es tu destino, ese es mi destino. Mientras tanto debemos trabajar juntos
contra un enemigo común. Y Pablo dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Unidos en Cristo y revestidos de la armadura de Dios, venceremos. Jesús lo prometió y Él siempre dice la verdad. Oremos. Gracias, Padre, porque esta carta escrita por San Pablo, inspirada por ti, oh Dios, por el Espíritu Santo, nos da principios claves de lo que debe ser el pueblo de Dios en este tiempo final. Ayúdanos a perseverar en la unidad. Unidad contigo, Dios, y con tu verdad, y unidad unos con otros, en forma vertical y horizontal. Permite que lo que ocurrió en el primer siglo pueda ocurrir con nosotros hoy, en este último siglo. Que estemos unidos y la oración de Jesús se cumpla, para que el mundo sepa que tú me enviaste, para que el mundo sepa las buenas nuevas y el mensaje llegue a su culminación. Bendícenos como individuos y como iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Llegó el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y así tú podrás transformarte en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en este viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si hacemos de la Biblia nuestro mapa, nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Maranata.